nos limitan, nos confinan a una silla de ruedas o a la cama. Pero las enfermedades mentales, ¿sí? Y sobre todo el deterioro cognitivo, y cuando es severo, nos anulan, ¿sí? Nos eliminan socialmente, ¿sí? Porque, haga de cuenta, ¿sí? Perdemos la identidad, ¿sí? No sabemos quiénes somos ni dónde estamos, absolutamente nada, ¿sí? Estoy hablando del Alzheimer y de todas esas demencias severas. Entonces, hay que tener en cuenta eso y el ejercicio se muestra como una muy buena estrategia en todos esos asuntos. Esto es para mostrarles entonces las causas de, cuando hablamos de la enfermedad cardiovascular, las principales causas y cómo se van incrementando con la edad. A mayor edad, pues se van exacerbando más cada una de ellas, pero también quiero que tengan en cuenta que esto tiene género, ¿listo? Y se llama el sexo masculino, ¿listo? Aquí los hombres somos los principales afectados por esta situación, ¿listo? Entonces se incrementa con la edad, pero también en todos los casos, cuando ustedes comparan, ¿sí? Mujeres versus hombres, siempre van a ver casi en todos ellos más prevalencia en hombres que en mujeres, ¿listo? Bueno, entonces el entrenamiento, entonces cuando hablamos de estas enfermedades crónicas no transmisibles, la génesis básicamente son estas dos situaciones. Un daño en el endotelio, que es ese músculo liso encargado prácticamente de controlar la bulimia en nosotros, y de las mitocondrias, que son las encargadas de regular la cantidad de energía, ¿sí? Todas situaciones. Y casi que una de las situaciones de prevalencia en todas las enfermedades crónicas es esta. Observen, ¿listo? Aparece la pérdida de masa muscular, ¿listo? Como una constante, como una variable en todas ellas. Entonces, ¿por qué razón? Porque es que aparte de que tiene la enfermedad y que esto es un proceso inflamatorio y que hay unas interleucinas que producen ese daño, ese proceso inflamatorio. Enseguida vamos a mencionar algunas de ellas, ¿sí? Además de eso, entonces, las personas son muy sedentarias por los mismos dolores y por las mismas sintomatologías, ¿sí? Entonces, todo eso conlleva ese proceso inflamatorio, más la quietud, es lo que más afecta la masa muscular. ¿Listo? Entonces, aquí aparece todo ese asunto de la sarcopenia. Vamos a mencionar así un poco este asunto, ¿sí? No voy a profundizar mucho. Entonces, aquí hay unos asuntos endocrinos que tienen que ver con unos procesos inflamatorios. De otro lado, la muerte celular y la disfunción mitocondrial. De otro lado, hay unos asuntos de tipo aquí son las hormonas. Estas hormonas tienen una caída, sobre todo las hormonas anabólicas. Aquí están las enfermedades neurodegenerativas, que casi siempre también son una constante acá. O sea, uno puede encontrar una persona, en este caso, un adulto frágil, y va a encontrar casi siempre sarcopenia y deterioro cognitivo, ¿sí? Esas casi que son dos situaciones van a estar ahí. Y de otro lado, pues está el desuso como uno de los gatilladores principales y la parte nutricional, donde el aporte o la absorción no es el adecuado, y un proceso caquético, catabólico muy elevado. Listo. De otro lado, quiero que entonces tengan en cuenta y observen estas fibras musculares, ¿sí? Y es que aquí observamos las personas jóvenes versus los viejos, y aquí también vamos a ver esas fibras musculares, ¿sí? Aquí vamos a ver pequeñitas, estas que están aquí como en rosadito y en fucsia, son las tipo 1. Aquí vemos en rojo unas más grandecitas, ¿sí? Unos círculos más grandes que hacen referencia a las tipo 2. Entonces observen que ambas van desapareciendo, ¿sí? Pero definitivamente estos puntos rojos grandes, que son las tipo 2, son las que más se van perjudicando con la edad. Listo. Recuerde, por proceso crónico-degenerativo de envejecimiento se pierden estas. Y por inmovilización, que es otra constante en el adulto mayor, se pierden estas fibras tipo 1. Listo. Entonces no solo hay atrofia, no solo hay un proceso más sobreexpresado que la sarcopenia, sino bien, y todo eso lleva implícito una denervación de esas fibras musculares. Ejercicio físico, sí o sí, muchachos, porque es que la evidencia es muy buena acá. Yo les había hablado de estas instituciones, pero aquí también, bueno, la OMS lo que hace es, digamos, repetir lo que dicen los otros. Entre otras cosas, no me gusta mucho la OMS. La OMS es de los europeos y de los gringos, no es de los
latinos, ni de los africanos, ni de los asiáticos. Aquí está la Asociación Americana del Corazón, aquí está el Centro para el Control de Enfermedades, ¿sí? Este estudio, sí, muy importante, es una revisión sistemática. Esto es del 2015, pero lo que quiero que tengan en cuenta aquí es que está la mamá de las mioquinas, la doctora Patterson, ¿sí? Que fue en el 2003 cuando se empiezan a hacer estos estudios de mioquinas, y es donde prácticamente cambia totalmente la evidencia y la importancia del músculo en el ejercicio físico. O sea, ya nos empezamos a salir un poco de ese espectro de la resistencia y nos metemos mucho en la parte muscular. ¿Listo? Y entonces aparece esto, ¿sí? El ejercicio en medicina, ¿sí? El efecto que tiene en el manejo de más de 26 enfermedades crónicas no transmisibles, pero entonces el músculo como un órgano endocrino. Endocrino es que se comporta como una hormona, ¿sí? Produce sustancias químicas, pero además de eso, es un órgano que se estimula el mismo y que por eso produce cambios en hipertrofia, en fuerza, ¿sí? Hasta en hiperplasia, ¿sí? Eso es una función autocrina de este músculo por esta producción de mioquinas, pero también es un músculo, ¿sí? Paracrino. ¿Qué quiere decir? Que esas hormonas estimulan otros sistemas. El músculo tiene que ver absolutamente con todo, muchachos. Por eso es que cuando dicen que las enfermedades crónicas, la persona sufre del corazón, ¿sí? O la persona sufre del endotelio, ¿no? La persona sufre de los músculos, ¿sí? Parece que nosotros primero nos enfermamos periféricamente y después nos enfermamos internamente. Porque es que un músculo enfermo produce unos factores inflamatorios que van a todos estos tejidos. Pero un músculo sano produce unas mioquinas que remodelan, ¿sí? Estas condiciones de estos órganos, ¿sí? Voy a pasar por aquí. Importante, y tengan en cuenta esto. No es el músculo por cantidad, para que lo tengan muy en cuenta. No es el que tenga sus bíceps o sus cuádriceps más grandes, ¿sí? Es la persona que tenga mejor condición física. Entonces, la calidad, la cantidad importa, pero la calidad en este caso es superior. ¿Listo? Estamos hablando de un tejido entrenado, un tejido que sea estimulado por trabajos de fuerza y por trabajos de cardio principalmente, y por diferentes metodologías, por diferentes intensidades, ¿sí? Porque es que el músculo, recuerden que el músculo es un tejido plástico. El órgano de mayor plasticidad después del cerebro es el músculo. Quiere decir que es un órgano cambiante, mutante, ¿sí? Él se modifica de acuerdo a los estímulos que usted le dé. Si los estímulos son adecuados, el cambio es positivo. Si no hay un estímulo adecuado, el músculo se atrofia, el músculo se deteriora. Entonces, el músculo cuando está estimulado, ¿sí? Cuando se contrae, es que produce estas diferentes cantidades de o mioquinas. Y parece también que esto depende de tipos de ejercicio diferente. Hay unos trabajos de cardio que estimulan más unas que otras. Por ejemplo, la iricina y la apelina, ¿sí? Que tienen mucho que ver con el apartamiento de este tejido. Parece que son mejor estimuladas por los trabajos de resistencia. Pero cuando hablamos de la decorina, ¿sí? Y hablamos de la interleucina 15, que tiene mucho que ver con la hipertrofia, va a ser el trabajo de fuerza el que va a estimular esto. Pero en últimas, muchachos, entonces yo no les voy a decir, ¿sí? O más cardio o más fuerza. Pues en este caso estamos hablando de la importancia de la fuerza, pero tampoco debemos de ignorar el componente o la parte importante que aporta esto. Porque sin duda, sí, es el que remodela, el que limpia este endotelio, es el que aumenta estos procesos de lipólisis y betaoxidación, es el que remodela también todas estas osteínas aquí en el hueso, ¿sí? Porque es que el ejercicio es el principal factor osteogénico, el que remodela esta matriz del hueso, estimula este tejido, el mismo se estimula, y ustedes saben lo que ocurre cuando una persona entrena a nivel muscular y remodela estos órganos. Listo. Y principalmente entonces todo eso es también porque hay unos cambios en las organelas celulares y esto aumenta en cantidad. Entonces este tejido, recuerden, no solo disminuye los radicales, las sustancias reactivas de oxígeno, sino que él mismo aumenta los antioxidantes, pero también produce otra cantidad de enzimas, ¿sí? Que se encargan de limpiar esta célula, ¿sí? De elementos que interrumpen esas cascadas metabólicas en el consumo de lípidos y de los glúcidos. Damas y caballeros, la interleucina 6
que produce el músculo, ¿sí?, es muy diferente a la interleucina 6 que produce el tejido graso. Esta es inflamatoria y por eso a la obesidad se le llama un proceso inflamatorio de bajo grado, ¿sí? Y no es solo la interleucina aquí, pero hay otra interleucina que es una mioquina, que es producida por el músculo, ya no como adipoquina, sino como mioquina. Y esta es antiinflamatoria. Y cuando hacemos ejercicio, estas interleucinas 6 aumentan hasta en 100 veces. Y esto es lo que contrarresta y tiene efectos sobre el factor de necrosis tumoral alfa, que este es el que aumenta la insulinoresistencia. Entonces, por eso es que el ejercicio físico y sobre todo el trabajo de fuerza, entonces también ayuda en la disminución de la insulinoresistencia. La sarcopenia, damas y caballeros, pues fue planteada hace por allá muchos años, en el 89 por Ising Rosenberg, ¿sí? Y él la planteaba como una disminución de la masa muscular. Pero esto va mucho más allá de esto. Esto es un asunto funcional y es un asunto metabólico, ¿sí? Y es un asunto que tiene que ver con el tejido adiposo. Entonces observen que esta sarcopenia cambia con la edad, ¿sí? Y tiene unos rangos de sobreexpresión. Es del 5 al 13% en las personas de 60 a 70 años. Pero entre más adulta sea la persona, parece que la pérdida puede ser mayor y puede llegar a ser hasta de un 50% o más. Entonces, mire toda la discapacidad y toda la pérdida de funcionalidad que puede tener una persona a esta edad. Cuando hablamos de la etiopatología, no me voy a detener acá porque ya mencionamos muchos factores de los que están implícitos aquí, la parte hormonal, la parte metabólica, la inactividad física, inervación, ¿sí? Fenómenos, miren, de autofagia, de apoptosis, ¿sí? Entonces, sigo acá. Importante entonces que tengan en cuenta esto, que a medida que va a disminuir la masa muscular, casi que le vamos dando paso a una infiltración del tejido adiposo, ¿sí? En diferentes células musculares, ¿sí?, a nivel de las miofibrillas. Y esto va interfiriendo con el funcionamiento muscular. Quiero que observen lo siguiente, y es que la grasa, la acumulación de la grasa, los tiempos de acumulación de esa grasa, la cantidad de grasa, ¿sí?, y el tiempo que ésta lleve en el cuerpo, pues no tiene el mismo factor de riesgo. Generalmente en la sarcopenia, en la obesidad sarcopénica, generalmente vamos a ver esto, ¿sí? Aquí hay una grasita, ¿sí? Pero esta es una punta de anca, muchachos. Esto es aquí alrededor, aquí no pasa nada. Pero es que esta grasa, este músculo ya está deteriorado. Miren que incluso hasta el espesor de la matriz del hueso cambia. Mire que se ve más adelgazado. Entonces, mire que sí hay influencias, ¿sí? Sí hay reacciones claras de este músculo, del estado de la condición de este músculo para el hueso. Y de otro lado, entonces observen que toda esta grasa que se está metiendo por acá, pues cada vez va a degradar más el tejido muscular y va a alterar mucho más su funcionamiento. Pero aún hay otros niveles de grasa peor, que es esa grasa etópica, ¿sí? Ese es un corte longitudinal donde podemos ver aquí el corazón, ¿sí?, el septum interventricular, cámaras cardíacas, y vemos por acá un poquito de grasa a nivel del pericardio, pero aquí vemos mucha grasa a nivel del pericardio. ¿Listo? Este es un miocardio, ¿sí?, atóxico, ¿sí? Aquí hay una grasa que lo está invadiendo y ¿sí?, que está produciendo fenómenos de lipotoxicidad. Eso es una grasa etópica. Y esa es la grasa que en realidad, ¿sí?, pues debemos nosotros de tratar de hacer más énfasis con el ejercicio físico, porque en últimas es la que está más asociada a las enfermedades crónicas, a la misma enfermedad cardiovascular y al deterioro funcional. La hipertrofia se genera cuando la síntesis contráctil es superior a la degradación. Entonces, todo lo contrario a lo que habla ahora en la parte de la atrofia. ¿Listo? Entonces, esto es lo que hace el ejercicio físico, contrarrestar eso. Ahora, esto no es solo ejercicio físico, aunque sí quiero que tengan muy en cuenta esto. Y como ya sé que no voy a alcanzar a la evidencia, aprovecho para decirles lo siguiente. Hay muchos estudios aislados, ¿sí?, incluso ensayos clínicos que defienden mucho. Y les digo la verdad, yo también lo había tenido en cuenta hasta hace poco. En las clases se los comentaba a los muchachos, que el consumo de proteínas en los adultos mayores, incluso suplementarlos proteínicamente, porque eso es lo que decían algunos estudios, sí,
como le digo, pero es que un estudio no abarca toda la evidencia. Hay un metaanálisis del 2000, yo les puse ahí el estudio, que donde someten adultos mayores a ejercicio de fuerza y los suplementan, ¿sí? Con proteínas. Pues, damas y caballeros, vaya sorpresa, estoy hablando de un metaanálisis, no se encontró efecto. Listo. ¿Por qué? Porque como son metaanálisis, deben ser ensayos clínicos. Entonces hay otros grupos, usted sabe que siempre debe haber contraste de grupos. Entonces hay otros grupos que no los someten que los someten a la misma carga de entrenamiento, pero que no les dan suplementación, en este caso de proteínas. Y encuentran que los que les dan proteínas, ¿sabe qué pasó con ellos? Aumentaron el tejido adiposo, pero no aumentaron la masa muscular ni los niveles de fuerza. Entonces, me pareció también interesante porque le siguen dando mucha relevancia a la carga de entrenamiento, ¿sí? Y hay personas que piensan más en lo que se van a comer que en lo que están gastando, ¿sí? Y ahí sí hay problemas, muchachos, porque es que uno debe comer es de acuerdo a lo que gasta, a lo que necesita. Ahora, aquí pues obviamente, ¿sí? Se requiere un balance energético positivo para que haya un fenómeno de hipertrofia, ¿sí? Pero todo esto, muchachos, esto debe ser con acompañamiento nutricional. Y en cada uno de esos casos, lo ideal es que ese adulto mayor, que ese viejito, pues tenga su acompañamiento con nutricionista. Entonces, se estima que el componente genético tiene una influencia del 35 al 80% en la hipertrofia muscular. O sea que sí hay personas que son más respondedores, hay personas que son bajos respondedores, pero hay otros que son buenos respondedores. Pero ¿sabe cuál es la ventaja con el ejercicio físico? Que responde. Unos más que otros, pero el ejercicio físico prácticamente siempre es bueno. El entrenamiento de la fuerza genera una serie de adaptaciones en el organismo que dependen del estímulo recibido. Volvemos otra vez al asunto de la especificidad. ¿Listo? Y obviamente de las dosificaciones y de la progresión de la carga. Dentro de las adaptaciones funcionales se encuentran, sí, todas las derivadas del estímulo hacia la diferente tipología del músculo. ¿Listo? Hay unos músculos que responden mejor que otros, ¿sí? Y también dependen mucho de su histología, de esa configuración en fibras musculares. Un poquito aquí de la influencia de la genética, ¿listo? Ha permitido entonces la asociación de la caída de la masa muscular y la fuerza muscular. Entonces, casi que tanto en fenómenos de hipertrofia como en fenómenos de atrofia, la genética cuenta, muchachos. Y es que parece que sí, obviamente tenemos unos genes que nos ayudan a esa hipertrofia, ¿sí? O que también estimulan procesos de atrofia, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos hablando aquí es reconocidos y estudiados en la sarcopenia. Este SP que lo van a ver mucho por acá es sarcopenia. Claro, también lo tengo por ahí como síntesis de proteína, pero yo les digo en qué caso es específicamente eso. Aquí es sarcopenia. Profe, Con una, sí. qué pena que Vale. interrumpa, es que se está entrecortando la señal, como el sonido Bueno, vamos a solucionar eso, Alex, un momentico. Sí, denme un segundo, muchachos. Muchas gracias, profe. Denme un segundo y verá. Disculpen. Me toca buscar el enlace aquí. O no sé si ensaya con si tiene la posibilidad de unos manos libres. Es que hay veces que no. O lo que hacemos, puede ser problemas de señal, de pronto apagando la ¿Me cámara escucha suya ahí? para que A ver, bueno, venga, apaguemos ahí la cámara mejor, inicialmente a ver si soluciona algo, ¿listo? Es que usted sabe, sí muchachos, que ayuda a que uno tan espantosito, tan monstrico, pues puede que afecte mucho estos medios también. ahí mejoró, profe. Sí, Si listo, quiere ahí. ¿Sí avance y ve? si algo le estoy avisando. Muchas gracias, profe. Que sí tiene que ver eso, muchachos. Otro que registre mejor, pues puede que no se afecte la señal. Bueno, vámonos. Entonces aquí, eso tiene una heredabilidad importante. Miren que puede ser Ale, me vas contando si se afecta, entonces pongo el audio del celular. Entre un Perfecto, 30 se y el escucha bien. 85. Listo. Para la fuerza muscular y del 45 al 90% para la masa muscular. ¿Sí? Quiero que le presten atención a esto, ¿listo? Es que por un lado hay heredabilidad, ¿sí? La genética tiene influencia sobre la fuerza, pero por el otro lado la masa muscular, ¿sí? O sea que este asunto no tiene una correspondencia directa. Y aquí también es importante que entremos en detalle. Por lo siguiente,
es que el adulto mayor, generalmente cuando lo sometemos a buenos programas de entrenamiento de fuerza, gana fuerza, pero en muy pocas veces gana masa muscular. ¿Listo? O sea, el adulto mayor, con la edad vamos perdiendo sensibilidad a la hipertrofia muscular por todo lo que hemos mencionado. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que no hagamos la fácil. Entonces, como esto no da masa muscular, entonces, ¿para qué hacer trabajo de fuerza? No, ese entrenamiento está defendiendo lo más importante en nosotros, ¿sí? Recuerden, la salud de un adulto mayor se mide en términos de funcionalidad. Entonces, si lo estás entrenando en fuerza, siguen siendo los mismos bracitos flaquitos y piernitas. Vaya y venga. Si ese viejito tiene fuerza para subir escalas, no se cae, ¿sí? Si puede transportar lo que necesita en su ambiente natural, en su cotidianidad, ya estamos haciendo algo muy positivo, ¿listo? O sea, esa hipertrofia muchas veces sí es muy secundaria al entrenamiento y es muy lenta, ¿listo? Es bien sabido que el desarrollo y el mantenimiento de la masa muscular, sí, en la primera edad, esto es clave, sí. Entonces, construir también una buena masa muscular, sí, parece que también es un asunto que te va a dar protección frente a la sarcopenia, sí. Sin duda, sí, hay muchos estudios. Lo que pasa es que aquí hay que hacer estudios longitudinales que son complejos. Alex, ¿cómo va el asunto? Es No. intermitente, a veces No. se establece y se va cayendo la... Deme un segundo. Ale, me voy a conectar por otro medio. Vale, profe, no hay problema. Entonces ahí para que... Listo, por aquí estoy. Hola, Alex. Eh, Ahí sí, profe, Listo. hay que apagar, No, ya apagué el apague el micrófono. micrófono del computador y para que no nos dé. Hola. Si quiere, continúa, profe, lo estamos escuchando. Perfecto. Yo creo que ya solucioné. Está aquí. Sí, vamos bien. Sí, profe, continúe si desea. Listo. Prendí la cámara del computador y voy a trabajar entonces con el audio del celular. Listo. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, damas y caballeros, entonces vamos por acá. Entonces, el asunto es que es importante aprovechar cada momento y sobre todo las edades sensibles. ¿Listo? Bueno. Por aquí entonces hay otros asuntos importantes. Habíamos mencionado aquí asuntos donde la construcción de esa masa muscular, ¿sí? Y sobre todo de la fuerza, pues tiene básicamente un momento cumbre o especial que son los 25 años, ¿sí? Se puede conservar hasta los 30, pero entonces observen este asunto. Y por eso les decía que es que cada momento hay que abordarlo de forma diferente, porque el deterioro funcional no es igual. Entonces, entre los 30 y los 50 años, ¿sí? Se empieza a disminuir y se pierde más o menos un 0.5% por año. O sea, esto indica que sería, ¿cuánto? Esto nos da un 10%. Listo. No, un 5%. Entre los 50 y los 60 años se perdería un 10%. Entre los 60 y los 70, un 15%. Recuerden, está aumentando en 0.5 por año. Y más o menos por allá, alrededor de los 80 años, pues las pérdidas pueden ser hasta de un 50%. Pero quiero que tengan en cuenta otro asunto importante, que no solo se va acelerando la pérdida, sino que va disminuyendo la síntesis. ¿Listo? Entonces,
de todas formas hay una alteración ahí, en ese turnover en la masa muscular. Ya lo que mencionábamos ahora con relación a la hipertrofia versus, en este caso, ya ni siquiera es una atrofia, sino que es propiamente la sarcopenia. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí es donde empezamos a ver cambios. Miren lo que les mostraba ahora en el área de sección transversal del músculo que se ve afectado. La sarcopenia entonces es la disminución de la cantidad de ese tejido muscular que está muy relacionada con la pérdida de la función. Pero de nuevo, miren, con la densidad mitocondrial. Entonces, por eso les digo, por favor, prestémosle más atención a eso. No nos quedemos en ese concepto tan superficial de que sarcopenia es pérdida de la masa muscular. No, la sarcopenia tiene unas implicaciones funcionales, pero afecta mucho, ¿sí? No solo las fibras musculares, no solo la unidad motora, sino que afecta muchísimo y de manera muy significativa la mitocondria, los mecanismos de producción de energía. Entonces, de otro lado, pues esa tablita ustedes la han visto mucho, es el cuadro entonces que habla aquí de cómo esta sarcopenia afecta funcionalmente a la persona, que disminuye esa fuerza, disminuye la potencia, o sea, estas manifestaciones de la fuerza, esto tiene unas repercusiones a nivel de los asuntos cotidianos de la persona, que se le empieza a afectar, va a tener dificultades para el desarrollo de las actividades diarias, pero de otro lado va a tener mayor riesgo de caída, pero de otro lado se va a fatigar, se va a cansar mucho más, y esto es lo que se le conoce con el nombre de intolerancia al esfuerzo físico. Entonces, por eso es que las personas no van a hacer ejercicio físico, porque casi siempre son disneicas, ¿sí? Y esa disnea no tiene nada que ver con los pulmones, es un asunto de la parte muscular, ¿sí? Y hay una actividad física entonces disminuida y aumenta esa discapacidad. Entonces, de otro lado, no la miremos solo como sarcopenia, sino que hay que mirarla también como un asunto de pérdida de potencia, también como pérdida de fuerza, y de nuevo vuelve a tener estas implicaciones. ¿Listo? Estos son diferentes aspectos que se le han ido sumando a esta sarcopenia en el tiempo. Entonces, mire que sí hay cambios. De otro lado, entonces vamos a mirar asuntos importantes en nuestra intervención. Aquí vamos a hablar de la variable física, aquí vamos a hablar del efecto del envejecimiento, pero lo más importante acá es el efecto del entrenamiento. Entonces, mire que para todos estos casos, la fuerza muscular, la potencia, la resistencia, la masa muscular, las fibras musculares, la capacidad metabólica, quedémonos hasta acá, listo. En todos ellos están afectadas y disminuidas con el envejecimiento. Pero mire que para cada uno de esos casos, los entrenamientos de resistencia, de carga, de fuerza, son positivos, ¿sí? Y aumenta obviamente el gasto metabólico de la persona, porque aumenta esa masa muscular, esa tasa metabólica se ve incrementada. Entonces, por eso es que aquí aparece esto. ¿Qué pasa con la grasa corporal? Aumenta con el envejecimiento, pero de nuevo, tiene un efecto positivo el ejercicio físico aquí. ¿Cómo? Disminuyéndola. La densidad mineral se disminuye, aquí se aumenta, y la función física en general, que es, de nuevo vuelvo y les cuento, que es lo más importante, y que más allá de que hayan cambios estructurales, si la función mejora en la persona, anótese un punto, muchachos, ¿listo? Póngale un chulito a esa intervención. Bueno, tengamos en cuenta aquí asuntos relacionados con lo que ocurre en el crecimiento muscular. Pues aquí sin duda hay un aporte importante de la nutrición, pero entonces de nuevo, con una nutrición equilibrada, balanceada, ¿sí? Que tenga la persona completa, ¿sí? En macronutrientes, en micronutrientes, en antioxidantes, sería más que suficiente para activar estos mecanismos de producción de fuerza, de inmunidad, ¿sí? Y de estimular un poco la síntesis proteica, ¿sí? Parece que la alimentación normal, sin necesidad de suplementación, es importante. Estos mecanismos de la hipertrofia, así como funciona en una persona joven, funcionan en un adulto mayor, solo que mucho más lento. Y aquí quiero acotar lo siguiente. Es muy diferente intervenir un adulto sano que un adulto con patología. O sea, el asunto es este. El tiempo que usted demora en generar una adaptación en un joven, me explico. Si en un joven
ya a un mes a hipertrofia. En un adulto mayor sano se pueden requerir hasta 2 meses. O sea que la planificación, obviamente, hágala más larga. Eso no va a generar cambios tan rápido. Por todas las resistencias, las pérdidas de sensibilidad que hemos mencionado en lo hormonal, en lo metabólico, que no vale la pena volver a mencionarlo acá. Listo. Y que espero que esté llevando ese hilo conductor y que ustedes me estén acompañando en ese proceso. Y del otro lado, damas y caballeros, pues entonces vamos a tener en cuenta que hay unos adultos mayores enfermos. Y los enfermos prácticamente se van a demorar 3 veces más en adaptarse a una carga con relación a los jóvenes y el doble de un adulto mayor sano. Entonces, de nuevo, ¿sí? Mire a qué población es que usted se está enfrentando. Pero en todos los casos lo que les quiero decir es que fisiológicamente parece que los mecanismos son los mismos. Los mecanismos de ganancia de condición física y adaptación en todas las personas, incluso en los enfermos, es la misma. Listo. Lo que pasa es que los tiempos y obviamente las modificaciones de la carga son las que cambian. Entonces, ese estrés mecánico, ese estrés metabólico o tensión mecánica aquí, estrés metabólico y daño muscular parece que aplica. Yo quiero que seamos muy cuidadosos aquí, en este daño muscular y sobre todo en adultos mayores. ¿Listo? Entonces, la carga sí debe ser altica, sí debe producir estímulo. Sí debe de agotar un poquito a la persona, tampoco mucho. También debemos de ser cuidadosos acá. Yo preferiría que más bien ampliemos las recuperaciones, los descansos acá, que ese TUT, que ese tiempo bajo tensión, de pronto no lo prolonguemos tanto en el adulto mayor por esas exacerbaciones de dolor. Y más bien de pronto nos centremos acá en trabajos un poco, en cargas un poco más elevadas, obviamente a tolerancia y adaptadas al adulto mayor y mejor más rápidas, ¿sí? Así estos otros asuntos no estén muy implícitos en la carga, porque en últimas casi este es el que me va a generar lo más importante, las ganancias de fuerza. Así la hipertrofia no sea mucho, porque ya sabemos que hay limitación. De otro lado, obviamente son muchas variables. Siempre hemos hablado de la intensidad, del volumen, de la frecuencia, pero entonces también la selección de los ejercicios, el orden de los ejercicios, ¿sí? El tiempo bajo tensión que les había comentado, el tipo de contracción muscular, ¿sí? También se puede jugar un poco con eso, pero ojo, no extrapole directamente estas metodologías del fisicoculturismo y de personas sanas a adultos mayores, ¿sí? Porque como les digo, aunque los cambios y digamos, la cinética fisiológica frente a la carga es la misma que una persona joven, estas metodologías hay que adaptarlas un poco mejor. ¿Listo? ¿Por qué les decía que no es tan importante, sí, estas dos? Porque en últimas parece que el efecto que más se sostiene en el tiempo, si vemos aquí estas líneas, sí, estos digamos, códigos que hay aquí demarcados, observamos que en últimas el que más se queda y el que más permanece en cambios es la tensión mecánica. ¿Listo? Entonces, hay como que seguir enfocándolo hacia ese lado. El 40% en adultos mayores, ¿sí? Y también con patologías. El 40% de la masa corporal total del individuo, ¿sí? Sanos, contiene alrededor del 75% de las proteínas corporales. Entonces, de ahí la importancia, como les digo, de trabajar mucho el músculo, ¿sí? Y si no ganamos, pues que al menos tratemos de conservar esa cantidad de proteína que tiene el músculo. En los seres humanos se cambia, siempre hay un turnover, hay un recambio de proteínas, ¿sí? Que es entre el 1 y el 2%. Al menos hay que tratar de reemplazar esto diario, ¿sí? Ahí sí, hay que tener en cuenta esto, y esto lo saben los nutricionistas. Por fenómenos de absorción, que está más reducida por la parte enzimática a nivel de todo el tracto gastrointestinal y demás, entonces hay que dar un poquito más para sustentar las pérdidas que ellos tienen, ¿listo? De otro lado, pues hay tejidos que se están deteriorando mucho y si de pronto hay heridas, hay escaras en ellos, pues esta situación de consumo de proteínas pues debe ser un poco más elevada. Porque recuerden que también hay un gasto energético por incuria, que son las personas que están enfermas, que están incluso con enfermedades crónicas, incluso la diabetes tiene un catabolismo mucho más elevado. Entonces, en todos los casos, igualmente, como les decía, estas hormonas derivadas similares al factor de crecimiento de la insulina siempre van a actuar también haciendo todo ese proceso de
de síntesis, sí, favoreciendo con la hormona de crecimiento, con la testosterona. Importante aquí el consumo de aminoácidos, sí, ramificados. Parece que es muy importante mantener al menos este consumo de proteínas, sí. O sea, esto sí parece que está muy subvalorado. Ese gramo por kilogramo de peso, que incluso en los libros de dietoterapia de Krauss aparece ahí, sí, todavía pues hay que mirarlo con cuidado porque parece que no es suficiente, ¿sí? O sea, parece que las recomendaciones en consumo de proteína en general en la población están muy subvalorados, pero sobre todo cuando se hace trabajo de fuerza y cuando lo que se quiere es mantener la masa muscular o ganar un poco, incluso en los adultos mayores, parece que, no estoy hablando de suplementar, estoy hablando de que la dieta trate de cumplir con esto. Y sobre todo es muy importante ese umbral de leucina, ¿sí? Que debe ser de un consumo entre 2.5 y 3 gramos al día. Esto parece que incluso parece ser más importante que las mismas proteínas. Ese umbral de leucina para mantener la parte hormonal, mantener esa turgencia del músculo. De pronto, en alguna suplementación, pero ya con recomendación de médico y de nutricionista, ¿sí? Parece que este beta hidroximetilbutirato parece que ayuda un poco, ¿sí? La vitamina D también, parece que eso es lo que hace que estas vías de señalización y de transcripción a nivel muscular parece que mejora. Pero tengan muy en cuenta que la carga de entrenamiento siempre debe ser importante, porque esa es la que más va a favorecer esos entornos anabólicos, esas vías de señalización y de receptores a nivel celular que capten esas moléculas y que produzcan esos cambios a nivel ribosomal. Las personas mayores tienen una sensibilidad reducida, ya lo he mencionado, a la hipertrofia, ¿sí? Incluso por eso es que la frecuencia en ellos, ¿sí? Y cuando se hacen estudios de frecuencias 1 versus frecuencias 2 y 3 por semana, parece que son mejores. Y son una de las recomendaciones que hay por acá. ¿Listo? El ejercicio de fuerza es un estimulador robusto de la síntesis proteica muscular en adultos mayores. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que incluso esto supera y por mucho al mismo aporte de proteínas. ¿Listo? Ya saben que ese aporte de proteínas por sí solo, pues solo va a hacer cambiar la composición corporal de la persona, pero hacia asuntos de obesidad. Y de pronto una carga renal, que también hay que vigilar mucho en el adulto mayor. Es posible que se requieran mayores volúmenes, vamos, para este asunto, para justificar esto, de ejercicio, de fuerza, para que el estímulo de la síntesis proteica sea más robusto. Volvemos al mismo asunto. Cuando se hacen comparaciones de un estímulo versus personas jóvenes con adultos mayores, parece que los volúmenes deben ser un poco más elevados, ¿listo? Para que esa síntesis se vea favorecida, ¿listo? Bueno, damas y caballeros, factores hormonales, nutricionales y inmunológicos, entonces, participan también entonces en el deterioro de cuando hay esa sarcopenia, pero también se ven favorecidos en las intervenciones, en los trabajos de fuerza. La disminución del rendimiento muscular durante la menopausia, ojo, aquí estamos hablando de la parte hormonal y de la importancia de este asunto, ¿sí? Ojo, en las mujeres, ¿sí? El trabajo de fuerza, de musculación es muy importante y sobre todo también enfatizar un poco más después de la menopausia. ¿Por qué razón? Porque esa atrofia a nivel ovárico, ¿sí? Es básicamente conduce a una disminución de los niveles circulantes de 17 beta estradiol, ¿sí? Que este es el que ayuda a la síntesis de los estrógenos. Entonces, y es hablando de los estrógenos como una hormona anabólica, ¿sí? La mujer. Las personas de edad avanzada tienen una capacidad oxidativa cercana al 50% por volumen muscular sobre las personas adultas jóvenes. Esta es una de las explicaciones, muchachos, para la baja sensibilidad que hay en adultos mayores para la pérdida de tejido graso. ¿Listo? Es porque mismo, si tengo poca masa muscular, si tengo baja densidad mitocondrial, bajas enzimas oxidativas, si tengo mecanismos lipolíticos alterados, ¿sí? Incluso por el consumo de medicamentos,
Y en este caso recuerden que muchos adultos mayores son hipertensos y consumen se me escapó, los beta bloqueadores, listo. Y estos beta bloqueadores inhiben los receptores beta-adrenérgicos, que son los más sensibles a la acción lipolítica, ¿sí? En las catecaminas. Entonces, eso ocurre en el adulto mayor también cuando consume medicamentos y sobre todo este tipo. Y también con la edad se pierde esa sensibilidad lipolítica. Entonces, son situaciones, la misma intensidad, la misma frecuencia que tiene que acompañar un proceso de esto, las mismas hormonas lipolíticas están disminuidas. Entonces, no es el momento, muchachos, ¿sí? Para yo hacer un programa de RTG en adultos mayores. Hacer ejercicio físico, pero que este sea el objetivo, reducir el tejido adiposo. Al igual que aumentar la masa muscular, pues puede que nos rajemos en esos dos objetivos. ¿Listo? Pero si es mejorar la capacidad oxidativa de todas formas por el VO2. Si es mejorar la fuerza, o sea, más desde un punto de vista funcional, es posible que lo logremos. Es mucho más fácil. Otra cuestión controvertida es si el envejecimiento afecta la capilarización. Parece que sí. Parece que disminuye la capilarización. Y por eso entonces también el ejercicio de fuerza, el de fuerza y el de cardio y el HIIT estimulan procesos de angiogénesis. Está bien establecido que aquellos hombres y mujeres que son menos activos físicamente y tienen menos masa muscular, tienen una mayor prevalencia de incapacidad. Eso está completamente claro. ¿Listo? Frente a la prescripción, muchachos, listo. Asuntos aquí importantes para que lo tengan en cuenta. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a dosificar esas cargas de ejercicio físico? Y en este caso, porque no todos los adultos mayores son sarcopénicos, sí, pero un alto porcentaje de ellos sí. Pero todos se van a ver beneficiados, sobre todo en ganancias de fuerza. Entonces, sin duda hay que manejar progresiones. Y muy importante, esto hay que estructurarlo, muchachos. Y organícelo por mesociclos, pórtelo por micros, darle unos contenidos, unas unidades programáticas a eso, dele unas metodologías, unas intensidades y vaya modificando eso en el tiempo. No se vaya con eso completamente regular porque en un principio puede atropellar y después ya prácticamente no sirve. Entonces las cargas hay que irlas modificando. Entonces, en un principio, recuerde que nosotros tenemos ganancias de fuerza desde a partir, y aquí hay un continuum de hipertrofia, de un 30% en adelante. Entonces, no estime tampoco estas intensidades. Y aquí empezamos a adaptar de un 30 a un 40%. Obviamente, recuerden esa relación entre intensidad y volumen. Si la intensidad es baja, el volumen debe ser un poquito más alto. Debe compensar con series y repeticiones. También siendo, obviamente, mirando la tolerancia de la persona, siendo cauteloso según las posibilidades, ¿sí? Les acabo de mencionar. Los niveles de rendimiento sugeridos más avanzados, si quieras llegar a un 70, un 80%, ¿sí? Casi que lo mismo que utilizamos en hipertrofia en una persona sana. Pero recuerden que todo esto para que no nos asustemos, ¿sí? Para que no nos paniquemos acá. Un adulto mayor trabajando el 85%, es que no es su 85%, ¿sí? Ni el del más super, hiper, mega, más que va al gimnasio, listo. Es la capacidad de ese adulto mayor. De ahí la importancia de medir y contrastar contra esa misma persona, no contra otro diferente a él, listo. Porque eso también es muy importante. Entre el 10 y el 25% de las personas mayores de 65 años pueden considerarse frágiles. ¿Listo? Entonces, miren que aquí también empieza a emerger otro punto importante, llegando hasta el 40% en los mayores de 85 años. Y prácticamente empezamos a ver aquí como una telaraña, como un asunto aquí que va como articulando estos asuntos. Entonces, más edad, más pérdida de masa muscular, más pérdida de fuerza, de condición física en general, obviamente lo que les estaba mencionando hace un momento, ¿sí? Aumenta por un lado la fatigabilidad, por otro lado va emergiendo el rendimiento, ¿sí? O la parte funcional. Bueno, entonces, yo creo que muchos de ustedes han leído por ahí a Jorge Roy, un argentino ahí, bioquímico. Interesante, me parece que hace unos planteamientos importantes y frente al músculo, pues, es una persona y el ejercicio también una persona muy crítica. Aproximadamente el 55% de la masa muscular se encuentra en miembros inferiores, ¿listo? Versus, ¿sí?
una cantidad mucho más reducida en miembros inferiores, superiores, que puede ser del 25%. Entonces, de ahí que las intervenciones pues deben abarcar principalmente este componente. Aquí tenemos entonces algunos asuntos donde nos hablan varios, sí. Señores, damas y caballeros, por aquí, Frontera, Fitarone, Evans, Strauss, sí. Y aquí entonces también aparece el ACSM, el Colegio Americano, sí. Hacen recomendaciones importantes frente al trabajo de fuerza. Y ojo, puse aquí en rojo la potencia. ¿Listo? Esto es importante y hay que incluirlo. Frecuencias de 3, ¿sí? O más veces por semana. ¿Listo? Miren este asunto. Así que me revise cuántas veces está haciendo fuerza con los adultos mayores. Ahora, no dedique toda la sesión, porque vamos para allá a hablar de el entrenamiento, las sesiones multicomponentes, que son más integradoras, son más divertidas, generan un mayor efecto, generan mayor adherencia. Entonces, creo que hay que irle prestando atención a eso. Duración de 20 a 60 minutos. Entonces, mire que usted puede dividir la clase en varias partecitas. Sí, trabaje 3 veces a la semana, trabaje 20 minutos, ¿sí? Y trabaja grupos musculares grandes, multiarticulares, ¿sí? Y lo puede trabajar incluso en circuito. Y eso es efectivo. 3 días de 12 repeticiones por grupo muscular. Grandes, grandes, sí, como les digo, principalmente multiarticulares. También tratando de que haya un mayor entorno a nivel hormonal. Intensidad moderada, ya lo mencionamos, por allá 30 o 40, ¿sí? E ir aumentando. Y dice aquí, como es más para la fuerza incluso que para la masa muscular, mire que los incrementos pueden ser más rápidos, ¿sí? Entonces usted puede cada mes aumentar un poco el peso. Ahora, muy discretamente esos aumentos de peso, ¿listo? Eso puede ser del 2.5 al 5%. Y puede que no en todos los ejercicios, porque puede que haya mejoras en unos más que en otros. Entonces también usted debe adaptar esa condición. Entre la semana 6 y 7 es evidente la hipertrofia muscular, ¿sí? Pero muchachos, coja eso con pinzas, ¿listo? Póngale lupa a eso, que es que si en sanos sí, eso es verdad, y en jóvenes, pero recuerde que en el adulto mayor se va diluyendo esta respuesta. Entonces, denle unos periodos un poquito más rápido, más largos, ¿listo? Porque hay que tener en cuenta es eso, ¿sí? La genética, los antecedentes deportivos de la persona, ¿sí? Qué tan activo fue, las enfermedades existentes, la misma alimentación, el sueño. Hay muchos factores aquí a considerar. Eso no es para tomarlo hacia la ligera. Entre 2 o 3 meses, aumenta el área de sesión transversal. Estamos hablando aquí de la masa muscular. Y se supone, ¿sí?, que debe haber una relación entre el incremento de esa masa muscular, ¿sí?, y la fuerza, ¿sí? Y parece que sí lo hay. Efectivamente, han hecho estudios, ¿sí?, de este Hacking, donde compara la atrofia o las ganancias de fuerza del cuádriceps versus la fuerza, y efectivamente hay incrementos, y muy importantes. Damas y caballeros, esto que ustedes ven acá esto es una revisión sistemática donde se cogen varios estudios, ¿sí? Y de todos aplicados en adulto mayor, y quiero que le presten mucha atención a la dosis. Aquí está la prescripción del ejercicio físico, muchachos. ¿Listo? Entonces, aquí están los estudios, ¿sí? Aquí aparece el tipo de estudio. Mire que todos son ensayos clínicos. Ensayos clínicos aleatorizados, ¿sí? Randomizados, controlados, ¿sí? Entonces, contrastados, ¿sí? Aquí siempre tiene que haber una población que se somete se somete a una exposición, otra exposición diferente, incluso hay control. Aquí, observe, varones y mujeres, en muchos de ellos, en otros solo mujeres, en otros solo varones. Quiero que observen la edad. Mire que todos son mayores de 60 años y algunos, muchos de estos estudios son europeos, y la expectativa de vida, sobre todo en los países escandinavos, es de 90 años. Finlandia, Suecia, Noruega, ¿sí? Entonces, por eso muchos van a ver que es de esto. Por ejemplo, bueno, aquí no está Hakkinen. Hakkinen es sueco, es finlandés, perdón. Bueno, aquí tenemos el tipo de entrenamiento. Observen, miren la frecuencia, 3 veces por semana. Mire que es altico. Mire que esos estímulos tan bajos, puede que no. De otro lado, quiero que observen las intensidades. Aquí, esta es una contracción máxima, podía ser una RM, ¿listo? Aquí aparece como contracción máxima, quiere decir lo mismo. Y quiero que observen las intensidades. Miren que en todos los casos las intensidades son altas. Miren, por ejemplo, esto, 100
10% de la contracción máxima, ¿sí? Y de pronto nos asustamos un poco, pero esto en condiciones controladas, que es donde hacen estos estudios, básicamente en laboratorio y demás, eso se puede hacer, ¿listo? Lo hacen con equipos donde la persona prácticamente no tiene riesgos, ¿listo? O el riesgo es muy bajo realmente, el riesgo cero no hay. La duración, observen las exposiciones. Bueno, por aquí, pero también quiero que contrasten esto. Miren estas exposiciones de 14 semanas versus 2 semanas, ¿sí? De nuevo, muchachos, con el ejercicio físico todos son respondedores, eso es lo importante. Miren todas estas intervenciones, claro que todas son muy similares, la verdad son muy similares, porque observe esto, las edades, la frecuencia, las cargas, ¿sí? Aquí cambia un poco en la exposición en las semanas, ¿listo? Pero son muy similares. Entonces, en todos hay ganancias y muy positivas. Es que una ganancia de un 15%. En 2 semanas, 7, sí, 20 y muestran el efecto sobre diferentes tipos de fibras musculares. Entonces, ahí tienen datos para eso. Miremos entonces asuntos relacionados con el anciano frágil. Listo. Ya saben que la fragilidad es una condición de tú a tú. Listo. Usted no va a tener un grupo de ancianos frágiles. Listo. Usted va a tener uno o máximo 2 ancianos frágiles. Hablemos de una familia donde todavía el viejito y la viejita están vivos, ¿sí? Entonces, listo, hágales una intervención a ellos, ¿sí? Allá en su hogar. No los lleve para gimnasio, no pierda tiempo con eso, ¿sí? Con ejercicios de carga corporal y otros elementicos en la casa y elásticos, ahí tiene usted un gimnasio para estas personas, ¿sí? No se complique arriesgando la seguridad de ellos, ¿listo? Entonces, por aquí quiero que tengan muy en cuenta a este señor, Michael Izquierdo, de la Universidad de Navarra, ¿sí? Una persona que ha escrito mucho sobre este asunto, ¿listo? Sobre el anciano frágil y sobre todo que tengan muy en cuenta que él es prácticamente el autor, ¿sí? En este caso, el artífice del entrenamiento del multicomponente. Entonces, un consenso internacional, ¿sí? En este caso, que es la revisión que él hace aquí, define la fragilidad física como un síndrome médico, ¿sí? Caracterizado por eso, por la pérdida de función exagerada, también por una alta vulnerabilidad de enfermedades, pero también donde casi siempre aparece presente la sarcopenia, ¿listo? Entonces, con la edad se va magnificando este proceso. Entonces, lo que se sabe es que el trabajo que estas personas que tienen sarcopenia, pues generalmente ocurre toda esta etiopatología donde no solo disminuye la fuerza, sino que es que en estas personas, sobre todo, tienen un alto riesgo de caídas. Es básicamente en los programas de entrenamiento para adultos mayores, ¿sí? Se centran, para esas personas con fragilidad, se centran especialmente en la fuerza y en el equilibrio, ¿sí? En asuntos de movilidad, ¿sí? Porque es lo que es básicamente la situación que ocurre en estos casos, ¿listo? Porque la sarcopenia casi siempre la encuentran como una constante ahí, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurre aquí? Las pérdidas entonces de masa muscular habíamos dicho que se van incrementando con la edad. ¿Sí? De todos modos parece que es más en los hombres que en las mujeres. También tengan en cuenta que los hombres pues tenemos un poco más de masa muscular que las mujeres también por la parte hormonal. Entonces por eso también se pierde un poco más. Pero en últimas, tanto el deterioro como en hombres como en mujeres pues es significativo. ¿Listo? Y de nuevo, los miembros inferiores, la extensión de rodilla, y por eso el riesgo de caídas y demás es muy frecuente, ¿sí? En ambos sexos. Disminuye la fuerza muscular hasta el 55%, ¿sí? Por aquí hemos comentado algo similar en otro estudio, más atrás. Los programas de entrenamiento de fuerza en mayores probablemente constituya por sí mismo la medida preventiva más eficaz, ¿sí? Frente a la sarcopenia y la fragilidad. O sea, en todos los adultos mayores hay que trabajar, pero sin duda en estas personas, sí, hay que ser de pronto un poco más agresivo, ¿sí? Tanto en la misma planificación como en asuntos de frecuencia. Los incrementos iniciales, ustedes también tengan en cuenta que en todos los programas, ¿sí? Los efectos más grandes se ven al principio. Después el efecto de la carga disminuyendo. Y eso es lo que nos obliga a que constantemente estemos modificando estos programas. ¿Listo?
Una de las recomendaciones entonces para esta misma población, ¿sí? Entonces viene aquí dada por estos autores, ¿sí? Quiero que miren acá, que es que en estas situaciones casi siempre vamos a encontrar personas con deterioro cognitivo. Entonces, muy importante, aquí también aparece este entrenamiento entonces multicomponente, donde hay que trabajar elementos en la clase que conduzcan a situaciones donde la persona tenga que hacer algún proceso, ¿sí? De elaboración mental, asociar cosas en operaciones matemáticas, recordar, ¿sí? Asuntos que lo obliguen a trabajar mucho, sobre todo la parte de la memoria y la inteligencia fluida, la parte de dar respuestas rápidas, ¿sí? Pero sobre todo, pues, acertadas, coherentes. Entonces, también la parte del equilibrio, ¿listo? Eso es lo que muestran aquí las diferentes siglas o intervenciones que ellos están dando. Entonces, de un lado trabajar la parte cognitiva, de otro lado trabajar el equilibrio. Esto es en adultos frágiles, la parte de la fuerza, entrenamiento de fuerzas altas a altas velocidades. O sea, nos están hablando de la potencia. Hablan de asuntos muy funcionales. Y por eso aquí aparece esta batería. Esta es la batería corta, listo. Esta es una derivación de la batería del Senior Fitness Test, listo. Esta batería es la que evalúa, ¿sí? Batería corta para evaluar el rendimiento físico en estas personas, listo. Es la que se utiliza, que tiene básicamente una prueba de caminar, de levantarse de la silla y una prueba de equilibrio, listo. Y básicamente ese sería como el programa, un programa multicomponente para esa población. ¿Listo? Efectos del entrenamiento de fuerza en personas mayores, muy similar a lo que acabamos de mencionar, ¿sí? Entonces aparecen por aquí una cantidad de dosis, pero mire que es muy similar a lo que hemos venido trabajando, ¿listo? Mencionando. Cuando hablamos de volúmenes, generalmente son mínimo una serie, ideal 2-3 series, ¿sí? De 8 a 12 repeticiones. Y mire que las cargas generalmente son, sí, son cargas elevadas, cargas alticas, ¿listo? La frecuencia semanal también se busca que sea mínimo de 2 veces. Por aquí vamos a ver recomendaciones del Colegio Americano y de otras instituciones frente a esa parte de la frecuencia, ¿listo? Entonces, todas estas intervenciones, pues parece que se ha visto que tienen buenos efectos y sobre todo que cuando se mira el riesgo, muchachos, es muy bajo. El riesgo cuando se hacen intervenciones de trabajo de fuerza, contrario a lo que muchos pudieran pensar, el riesgo no es tan significativo. ¿Listo? Por aquí entonces menciona asuntos relacionados con intensidades, con repeticiones, ¿sí? Muy similares. La potencia muscular, muchachos, recuerden que debe ser con bajas cargas y altas velocidades y recuperaciones largas. ¿Listo? La mayoría de todos estos estudios siguen apuntando a esto. Estos trabajos de fuerza tienen unos efectos importantes frente a las caídas. El anciano frágil, ¿sí? En este caso, estos nonogenarios son de 90 años, ¿sí? En un programa de 12 semanas. Ojo, en personas de 90 años, listo. Uno diría, ya con ese viejito no hago nada, déjelo quieto. No desahucie a nadie, por favor. Listo. En esto siempre hay algo para hacer. Y créalo que siempre hay cambios positivos. De 12 semanas de ejercicio multicomponente, que incluían entrenamientos explosivos, ¿sí? Explosivos obviamente a la velocidad, a la capacidad máxima de esa persona, ¿sí? Mejoraban la potencia muscular. Miren esto, entre un 96 y 116% la fuerza, entre un 24 y 144% del área de cesión muscular. Obviamente puede que esto no haya sido medido con biopsias, sino estudios que utilizan tomografías o resonancias, ¿sí? O de pronto el DEXA, porque es que una tomografía, una resonancia son muy invasivos desde la parte, el componente de radiación. Y para una persona de estas, pues no creo que sea como muy positivo. Entonces, lo más seguro, la evaluación es con DEXA. Más barato y menos invasivo. Muchachos, características de los programas de entrenamiento de fuerza en adultos frágiles. Entonces, observen por acá frecuencias. Siguen siendo altas. Listo.
Incluso si puede más a la semana, mejor. Aquí aplica lo que en epidemiología se conoce como con el nombre de efecto dosis-respuesta, ¿sí? Si una dosis es buena, una dosis, en este caso baja, un poquito más, ¿sí? Él tiene un mayor efecto. Entonces también es importante tener en cuenta eso. En el adulto mayor, ¿sí? Volúmenes, 3, 8, listo, estamos hablando de series y repeticiones. 3 por 8, 3 por 10, listo. Muestran también los diferentes estudios ese abordaje. Pero de nuevo, mire que con relación a la sarcopenia, pues más o menos hay asuntos muy similares, listo. Sobre todo, ¿sí? Aquí, pues, esta es la progresión de la carga, de cómo debe de ir, desde lo mínimo hasta lo máximo, pero quiero que tengan en cuenta que mire que se vuelve a centrar en cargas bajas, ¿sí? Y va llegando, va tratando de subir más o menos hasta un umbral de 70, del 80%. ¿Listo? Miren asuntos tan funcionales como estos. A ver, entre más adulta sea la persona, pero sobre todo entre más deterioro muscular tenga, disculpen, ¿sí? Entre más deterioro muscular tenga, más fuerza necesita para levantarse de una silla. Incluso hay personas que necesitan más del 100% de su fuerza de cuádriceps para levantarse de una silla. Entonces, esto quiere decir que la persona no es capaz de levantarse de la silla. Entonces, una forma de entrenamiento, ¿cuál puede ser? Listo. Una, trabajarlo utilizando apoyos a los lados, o utilizando un bastón, o utilizando un caminador, o una persona que esté al frente y le dé una ayudita con las manos, ¿sí? Y cuando están más avanzados, ¿qué se hace? Los lastramos, vean, esto es un chaleco, entonces se puede lastrar un poquito, ponerle un chaleco de 2 libras, de 3 libras, y esto aquí da para usted irle graduando la carga. Y también otro asunto importante es la velocidad en la que la persona se levanta. También miden eso. La persona está sentada, activan el crono a 6 segundos. No, 6 segundos para levantarse de una silla. Entonces empiezan a hacerle trabajos de potencia y van reduciendo esos tiempos en los que la persona es capaz de levantarse de la silla. Y esto sin duda genera más autonomía en ellos y menos riesgo de caída, ¿sí? Lo que está potencializando es esa musculatura extensora. También dependiendo obviamente de las, se pueden ir incrementando también en grados, o sea, un poco más profundo. Generalmente se utiliza la silla. ¿Por qué? Porque la silla es algo muy cotidiano, muy funcional. Miren este aumento, ojo, aumento de la sesión transversal. Esto fue en el cuádriceps, pero también ganancias de fuerza, ¿sí? En la mano, ¿sí? En la prevención manual, en el hangry. Entonces, cogen estas, le hacen una exposición de fuerza a estas personas y encuentran que definitivamente pues hacen una medición al principio, los someten a un programa de fuerza y ven que definitivamente hay esas ganancias. Otros asuntos importantes también aplicando cuestiones muy cotidianas es la relación que tiene esa ganancia de fuerza con la velocidad de la marcha. Tengan muy en cuenta esto, que hay estudios en este momento muy bien hechos, ¿sí? Que muestran que estar mucho tiempo sentado pues aumenta el riesgo cardiovascular, pero que una persona que camina lento también tiene más riesgo cardiovascular. Entonces, aumentar la velocidad de la marcha es disminuir el riesgo cardiovascular porque están aumentando los niveles de fuerza, ¿sí? Pero también una persona que camina lento y que arrastra los pies tiene más riesgo de caerse. Entonces, esa es otra ganancia importante que vamos a tener acá, ¿sí? Mire que se puede trabajar cada núcleo articular por separado, ¿sí? Que la sumatoria en últimas de un trabajo de torrilla, de un trabajo de cuádriceps, un trabajo de glúteo, de inhibir la coactivación de los isquiosurales, ¿sí? Evitan caídas y una mayor activación del cuádriceps, que es lo que necesita la persona. Obviamente, mire que las exposiciones generalmente son las, ¿sí? Esta prueba que hay aquí, ¿sí? Es una de las que está en la batería del Senior Fitness Test. Bueno, observamos acá entonces otros entrenamientos, ¿sí? Por eso les digo, en adultos mayores nosotros tenemos muchas estrategias. ¿Por qué razón? Porque aquí no hay necesidad, como en el entrenamiento, de hacer trabajos específicos.
hacia la fuerza sola o hacia la parte cardiovascular o trabajos de, no sé, de coordinación, técnicos o tácticos, no. Con el adulto mayor se pueden combinar estas estrategias y se ha encontrado unos efectos muy positivos en los trabajos concurrentes, cuando se trabaja la fuerza y se trabaja la parte de la resistencia. Incluso no hay tampoco, parece que ese principio de interferencia que estaba Hitson por allá en los 80, parece que aquí no aplica. Entonces no se preocupe por eso, por el orden, que es que una genera interferencia sobre la otra, no. La recomendación que se hace es que en la que usted quiera hacer más énfasis, se haga de primero. Entonces, o trabaja, o si el objetivo es más la fuerza, lo trabaja antes, o si es el más el componente cardiovascular, lo trabaja antes. Pero también incluso inviértalo para que no genere tanta monotonía en las sesiones de clase, ¿sí? Y esto distrae un poco y genera asuntos de mayor adherencia. Entonces, hay ganancias, haciendo esos trabajos combinados, hay ganancias en la fuerza, en RM, en la captación de oxígeno, ¿sí? Entonces mejoran esas dos condiciones, no solo la parte cardíaca, sino la parte de la fuerza. La combinación del entrenamiento de fuerza muscular y de resistencia aeróbica, ¿sí? Los resultados de estos trabajos muestran que el entrenamiento, y incluso esto hace mucho tiempo que está, ¿sí? La frecuencia semanal comprendida entre, perdón, esto es de, creo que no lo puse aquí. Muchachos, se me olvidó poner aquí la semana. Yo creo que este trabajo fue de 6 semanas de duración, listo. Y era de 2 veces por semana, creo, no estoy seguro porque sí se me olvidó ubicarlo acá, me disculpa. ¿Sí? Entonces, hay ganancias, ¿sí? Estos fueron trabajos combinados en bicicleta y trabajos de fuerza. Entonces, igualmente hay ganancias en ambas condiciones, tanto en la parte de cardio como en la parte de fuerza. Miremos un poco el entrenamiento multicomponente. ¿Qué es? Entonces, entrenamiento concurrente es combinar dos capacidades condicionales, fuerza y resistencia. No son otras, son esas dos. Pero el trabajo multicomponente es una combinación de varios componentes dentro de la clase. En este caso, sí, meta un poquito de resistencia, de flexibilidad, de equilibrio, de fuerza. Incluso en la fuerza incluya elementos un poco más hacia la potencia, otros de pronto estímulos más hacia la resistencia. Lo que importa es que usted los divida en la clase, ¿sí? Que los separe un poco, que les dé diferentes tiempos a ellas, pero todos pueden converger al mismo tiempo. ¿Listo? Y quiero decir en la misma sesión. Entonces, hay diferentes revisiones frente a esto, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y demás. O sea, la evidencia es muy buena en hablando de unos tranquilamente 45, 60 minutos donde se estructura un componente de estos. Así que ya les vamos a dar un ejemplo. Entonces, como les decía, en casi todos ellos han encontrado que combinando estos asuntos aumenta la fuerza, aumenta el componente cardiovascular, disminuyen las caídas, ¿sí? Aumenta la independencia funcional de estos adultos mayores. Una sesión multicomponente entonces puede llevar esto, un trabajo coordinativo, de propiocepción de 12 minutos, ¿sí? Cosas muy sencillas, muchachos, ¿sí? Aquí no tiene que acudir a elementos demasiado sofisticados para que no veamos esto como una limitante. 2, la parte de potencia, otros 12 minuticos, ¿sí? Puede ser trabajos incluso con el peso corporal, ¿sí? Haciendo unas push-up incluso modificadas en la pared, contra un muro, haciendo intentos de salto, ¿sí? Inicialmente a 2 piernas, ¿sí? Después a una pierna, ¿sí? O con elementos pequeños, incluso con bandas elásticas. Obviamente que estén en buen estado, también se puede hacer ese componente de potencia. Después viene un componente de resistencia aeróbica de otros 12 minutos, ¿sí? No es que vamos a coger la persona, entonces pasa de acá al gimnasio, la llevamos allá a la piscina, porque pues, se nos va la clase en esto, tratándose de adultos mayores, sino que estos mismos componentes lo podemos hacer en clase. Aquí incluso se puede trabajar un trabajito, se puede hacer un trabajito coreográfico, los que son manejan algo de rumba, ¿sí? Otros elementos, entonces
ponemos la música ya, o manejan diferentes ritmos, ¿sí? De bailables. Entonces también esto le gusta mucho a los adultos mayores. Igualmente ahí mismo estaría trabajando la coordinación de sección, que puede ser la primera parte de la clase. La flexibilidad 12 minutos, ¿sí? Y aquí prácticamente es terminante. Es muy importante que tengan en cuenta esto. Este orden sí es bueno tenerlo en cuenta, porque primero va lo neuromuscular, por asuntos de fatiga de el potencial de acción y por las mismas vías energéticas. Entonces, incluso después se va pasando a otros metabolismos. Incluso aquí hasta se estimule un poco esos procesos de lipólisis. Muy similar, entonces, este componente también, como esta propuesta, como una parte de multicomponente. Mire que tiene por aquí una cantidad de partes de la clase. ¿Listo? Incluso tiene hasta elementos por acá de pilates, ¿sí? De yoga. Todo eso usted lo puede tener en cuenta, damas y caballeros. O sea, todas las habilidades que usted maneje y que entren en estos espectros, pues pueden ser objeto de utilización en las clases. ¿Listo? La disminución de la fuerza debe ser en parte, ¿sí? A la reducción de la activación voluntaria de los agonistas, ¿sí? Es muy importante que tengan en cuenta esto. Es que neuromuscularmente los adultos mayores y mucha población, por la postura en la que se mantiene, sobre todo estar sentados, la musculatura posterior, los isquiosurales, que son unos músculos incluso que son biarticulares, estos músculos, ¿qué quiere decir coactivación? Que al mismo tiempo que se activa el agonista, activan estos antagonistas. En pocas palabras, ¿qué están haciendo estos músculos? Sí, y parece que esa es una de las causas por las que se caen mucho los adultos mayores. Como se activan estos músculos posteriores, haga de cuenta que frenan a la persona, entonces lo hacen caer. ¿Listo? Entonces de ahí muy importante que la persona no se trabaje tan aisladamente, ¿sí? Incluso hay metodologías propuestas donde dice trabaje agonista-antagonista, sobre todo en miembros inferiores y sobre todo tratándose del cuádriceps y de los isquiosurales. Lo otro es estirar mucho esta musculatura, los isquiosurales, a mí me gusta llamar isquioperoneotibiales, pero los que les parezca muy largo, isquiotibiales, tranquilo. Bueno, entonces, y de otro lado, ejercicios multiarticulares, y les decía entonces también la parte de estiramiento, estirar esos músculos. ¿Listo? Adaptaciones inducidas por el ejercicio excéntrico. Ese es otro asunto importante, damas y caballeros. Las contracciones excéntricas son importantes, pero hay que ser muy cuidadoso aquí. La capacidad de trabajo excéntrico, pues, las ventajas son muchas. Una mayor fuerza máxima durante la contracción por el alargamiento, ¿sí? Incrementa la activación voluntaria del músculo agonista. Ese es otro de los asuntos que se pueden trabajar para disminuir la coactivación, ¿sí? De esta musculatura, incluso haciendo un peso muerto. Eso puede ser modificado, puede ser con elástico. Por allá en la primera imagen veían eso en una señora, ¿sí? Hasta un 67% más en la concéntrica. Estamos hablando de las ganancias de fuerza, excéntrico versus concéntrico. Menor fatiga. ¿Por qué hay menor fatiga? Porque trabajan menos unidades motoras. Trabaja más el tejido conectivo que el tejido muscular. ¿Listo? Incluso también es bueno para el restablecimiento. Por aquí lo vamos a ver. La reposición, ¿sí? O síntesis de colágeno. Hipertrofia muscular. Estas contracciones no las hacíamos debido al reclutamiento principalmente, porque aquí no aplica la ley de Hahnemann, donde se activan primero las fibras musculares bajas, sino que aquí pasa de una vez a las tipo 2X. Entonces, 10% más de aumento frente a un 6.8% en el ejercicio concéntrico. Sobre los tendones, entonces parece que aumenta mucho la síntesis de colágeno de estos tejidos. Otro asunto importante es que parece que tiene un efecto más analgésico, entonces pueden haber mejor tolerancias a las cargas. Pero un asunto en contra es este, para que lo tengan muy en cuenta: mayor cantidad de daños, ¿sí? A nivel muscular, ese DOMS, ¿sí? Hay disrupción a nivel de la unión miotendinosa, hay disrupción de estas líneas Z, ¿sí? Y rompimiento, ¿sí? De los sarcómeros, ¿sí? Tengan en cuenta que ese es el dolor muscular de aparición tardía, eso no es lactato, son daños, son microrupturas.
Entonces aquí sí es muy importante que tengan en cuenta esto, ¿sí? Cuando se somete una persona a trabajo concéntrico versus excéntrico, ¿sí? El daño, ¿sí? El daño va a ser mayor para los trabajos excéntricos. Y esto, muchachos, hay que tenerlo en cuenta por lo siguiente, porque si hacemos el trabajos donde no cuidamos muy bien las fases excéntricas en los adultos mayores, ocasionamos mucho daño muscular, pues la síntesis proteica se va a reparar el daño. Entonces no se va a crear ese superávit para que el adulto mayor pueda llegar a hacer una mayor síntesis proteica. ¿Listo? Entonces, sí se pueden hacer esos trabajos, hay que ser muy cuidadosos. Tengamos en cuenta que igual, como les planteaba al principio, las ganancias de fuerza siempre van a ser, primero, para el componente neuromuscular, después van a ser un poco más estructurales, pero tanto ganancias neuromusculares como estructurales conllevan a ganancias de fuerza, que es lo importante aquí. Aquí, fundamental, principio de individualidad, muchachos, porque es que cada persona es un mundo, aquí hay unas características, ¿sí?, que hacen que esa carga, pues, no sea extrapolable para un grupo, sino para una persona específica. El principio de continuidad, de hecho, por ahí tenía unos estudios donde parece que a las 12 semanas de pérdida de ese estímulo de fuerza, pues se disminuye significativamente esas ganancias, pero con una ventaja, que se puede volver a recuperar, ¿sí?, prácticamente en el mismo tiempo, en 12 semanas. Principio de sobrecarga, ¿sí? Hay que tener en cuenta mucho los umbrales que realmente entrenan. Hay umbrales infracríticos, hay umbrales supracríticos, pero hay cargas que entrenan, entonces siempre tener muy en cuenta ese asunto. Principio de especificidad, qué es lo que usted quiere, cuáles son las capacidades que va a utilizar, cuáles son las manifestaciones, las metodologías, los medios. Principio de variedad, muy importante, y sigo acotando ese asunto de la adherencia. Si no hay adherencia, muchachos, no hay nada, ¿sí? Los trabajos en circuito, los trabajos full body, de ejercicios multiarticulares, pues son muy interesantes, hace que la clase rinda más, que se aproveche mucho, ¿sí? Pero en otros momentos, incluso mismos adultos, se puede trabajar por sesiones corporales, ¿sí? Medio cuerpo, en este caso, estas rutinas. Aunque yo, la verdad, no soy muy amigo de este asunto en adultos mayores. O si lo va a hacer, sobre todo focalícelo en las piernas, que es la parte más importante acá. Porque en un trabajo multicomponente sí puedes hacer esto, hacer los otros componentes de resistencia, de flexibilidad, de equilibrio, de coordinación, y hacer el trabajo de fuerza, localizarlo en miembros inferiores, ¿sí?, que también es válido incluso para aumentar la frecuencia semanal. Tengamos en cuenta que las ganancias, de nuevo, las obtiene tanto el joven como el adulto mayor, pero la síntesis aquí es mayor, ¿sí? Incluso la tasa de degradación también es menor, entonces por eso las ganancias son más altas. Aquí necesito más tiempo porque hay otros factores que afectan eso. Me disculpan, esto lo repetí, eso ya se los había nombrado por allá, hablando del efecto que tienen aquí puedo trabajar con menos repeticiones, puedo favorecerlo por la carga, aquí necesito más volúmenes para obtener ese aumento robusto en la síntesis muscular proteica, que es muy importante en el adulto mayor. ¿Listo? Estoy terminando por aquí, damas y caballeros. La intervención, entonces, lo más integral posible, ¿sí? Sin duda, pues la fuerza siempre debe estar aquí presente, pero yo no puedo desconocer otros elementos importantes como la misma resistencia, como el mismo equilibrio que hemos venido hablando, dentro de la misma fuerza, la potencia que está aquí presente. Más que flexibilidad, yo quisiera nombrarlo como movilidad, como recuperación de esos rangos de movimiento, que incluso se pueden trabajar en los mismos movimientos, e insistirle mucho a la persona que si no tiene alguna anquilosis articular, que si no tiene procesos artrósicos, tranquilamente haga el rango de movimiento en toda su amplitud, porque eso ayuda precisamente. Y los trabajos de fuerza en rango de movimiento completo incluso son suficientes para una cuestión de esta. Incluso les cuento de un estudio, yo se los pasé también ahí, un metaanálisis que habla del efecto que tiene el trabajo de fuerza, el trabajo de propiocepción y el trabajo de flexibilidad en la prevención de lesiones. Lo importante de esto es que son 25 estudios y como 26,000 personas, esa es la N de ese estudio, y encontraron que en adultos mayores el trabajo de fuerza protege en un 68%, ¿sí?, en frente a lesiones osteomusculares. El trabajo de propiocepción
un 55%. ¿Y saben qué mostró el trabajo de flexibilidad? Que hacer flexibilidad ni fu ni fa. Listo. No tiene efecto. Eso se quedó en el 1. Recuerde que cuando se cogen esos metaanálisis, pues si es menor de 1 hay protección, si es mayor de 1 hay riesgo, si se queda en el 1 no hay efecto, y precisamente eso fue lo que mostró. Entonces, sin duda, importantísimo ese asunto, y tampoco le dediquemos mucho, por eso digo, mejor movilidad que flexibilidad. ¿Listo? De otro lado, por acá tenemos este asunto, pues tenemos que pensar siempre en el músculo, de aquí las intervenciones de fuerza. Tenemos que pensar en el cardio porque hay que ayudar a restituir este músculo metabólicamente. Y ya este asunto aquí de la insulinoresistencia, pues mejoraría significativamente, porque si tenemos un músculo metabólicamente activo, aquí no necesitamos insulina. Aquí los GLU4 meten esa glucosa tranquilamente a la célula. De otro lado, importantísimo, ¿sí? Tengan en cuenta que todo ese trabajo de músculo no se queda en el músculo. Recuerden que esto como efecto paracrino va a otras partes. Y aquí no olvidemos el cerebro. Es que el cerebro en el adulto mayor, en las personas, se está deteriorando permanentemente. Estos efectos de estas mioquinas atraviesan esta membrana hematoencefálica, ¿sí? Pasan acá al cerebro y estimulan todos los procesos de neurogénesis en varias áreas del cerebro, aumenta esos fenómenos de plasticidad, contrarresta, recuerden que aquí activa los mecanismos de recompensa, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, que son las hormonas del gusto, del placer, del disfrute, y esto en última se va a generar adherencia, muchachos. ¿Listo? Frente a esta parte, pues ya lo hemos comentado bastante, el FIT, pues tenga en cuenta todos estos componentes. También muy importante, tenga en cuenta la recuperación. Esta escala de OmniRex es una de las más recomendadas para utilizar en la parte de la fuerza. La idea es que esto vaya más o menos desde más o menos fácil, ¿sí? Por aquí hasta más o menos duro o fuerte, ¿sí? Tampoco hay necesidad de tocar estos umbrales por la misma riesgo que puede haber. Ya mencionamos estos principios. En la parte de cardio también maneje la percepción del esfuerzo de Borg, donde manteniendo en cuenta una progresión. Esto puede ir desde ligero, ¿sí? Hasta muy pesado. Y ahí es donde podemos trabajar diferentes componentes o metodologías. El entrenamiento funcional, muchachos, características de un entrenamiento funcional. Que integre el componente neuromuscular, ¿sí? La coordinación neuromuscular y la coordinación intermuscular. Listo. O sea, diferentes rangos de fuerza para que estimulen diferentes tipos de unidades motoras. Y también que hagan la parte del sinergismo muscular, ¿sí? Trabajar multiarticularmente, ¿sí? El trabajar músculos, el hacer énfasis en el control tónico postural. Recuerden que la postura se va deteriorando mucho en el adulto mayor, entonces entrenar siempre los músculos contrarios, que son los fásicos y que son los que se componen por vectores de fuerza a esos músculos que están yendo a favor de la gravedad. La propiocepción, importantísima. La hipertrofia selectiva, pues es un asunto que va llegando por las mismas cargas que usted maneja. Los de flexibilidad versus movilidad, la potencia, fundamental, esos que tengan esas características. Control de la cadena cinética media, esto es muy importante, muchachos, y dentro de esa co-contracción, ¿sí? No coactivación, sino co-contracción, es muy importante para prevenir caídas, que ya lo mencionamos. Ejercicios multiplanares, fundamental, ¿sí? No va tanto en ese plano sagital, es que el adulto se cae, es en el plano frontal y en el plano transversal, principalmente, cuando rota o cuando tiene que desplazarse lateralmente, ¿sí? De frente, sí hay caídas, pero parece que no tanto. Ejercicios multiarticulares, multiangulares, ¿sí? Cadena cinética abierta, cadena cinética cerrada, buscando favorecer siempre el control neuromuscular. Aquí viene la coordinación, el equilibrio y todos los otros componentes de estabilidad. La transferencia de acciones motrices a las actividades de la vida diaria, ¿sí? Y cuando digo aquí laboral, es laboral, pero también dentro del hogar. Supone que estas personas pues ya no estarían en un entorno de ese tipo. Las progresiones las mencionamos acá, ¿sí? Hemos mencionado por aquí
seleccionar más o menos 10 ejercicios por sesión, porque preferiblemente es el trabajo multi. El cardio puede ser continuo o discontinuo, no tiene que ser sesiones muy largas, con 10 minutos prácticamente es suficiente. Los trabajos de fuerza en circuito son una buena elección, ¿sí? La misma combinación de fuerza y resistencia. Ya mencionamos lo funcional, la parte de la estabilidad, ¿sí? El trabajo multicomponente. Aquí llegan a los circuitos concentrados, ¿sí? Máximo circuito general y el circuito, el concentrado y el global. No trabajar bloques. ¿Listo? No, perdón, al contrario, general y bloque, que es por cadena cinética, superior, media o inferior. Disculpe. ¿Listo? Ya mencionamos aquí lo concurrente, el multicomponente aquí ya como resumen. La parte de la postura, siempre insistir en esto, damas y caballeros, y una buena alineación, crear conciencia frente a eso, a la técnica, a la ejecución correcta de los ejercicios. Recomendaciones generales, tener en cuenta siempre el abordaje, las fisiopatologías que tenga los medicamentos que está consumiendo, trabajar interdisciplinariamente, ¿sí? Tener en cuenta la prescripción del médico, planear, programar, periodizar, ¿sí? Evaluar, ¿sí? No lo puse aquí, importantísimo. Adaptar la capacidad a cada persona, igual que la progresión. Motivar permanentemente, generar actividades que sean divertidas, ¿sí? Que generen esta adherencia, y por eso también deben ser variadas. Y principalmente en grupo, ¿sí? 3 asuntos importantes, muchachos, con adultos mayores. La fuerza, trabajar en grupo por el componente social y la parte mental. Ya lo habíamos comentado aquí la importancia, ideal siquiera 7 a 9 horas de buen sueño, de buena calidad, para que efectivamente aquí la hormona de crecimiento, pues, ¿sí? Que sea un sueño que pase por todas estas fases, que la persona tenga un ambiente tranquilo, relajado, oscuro, silencioso, ¿sí? Y a una temperatura adecuada para que pueda dormir, ¿sí? Y que favorezca todos estos procesos de restauración a nivel muscular, ¿sí? A nivel corporal en general, ¿sí? Incluso la reducción de tejido graso. Muchachos, damas y caballeros, el ejercicio en los adultos mayores debe estar orientado a una mejora de la fuerza muscular importantísimo, ese es uno de los principales componentes de la clase. También de las capacidades funcionales, que incluya el componente cognitivo que les había mencionado, que promueva la socialización y que contrarreste las enfermedades no transmisibles, que genere adherencia, ¿sí? Damas y caballeros, me disculpan ahí de pronto si lo denso, pero estoy aquí dispuesto para la parte de las preguntas. Colabóreme, por favor, Alexander, ¿sí? Muchas gracias a ustedes ahí por la paciencia, por la tolerancia, por los niveles de resistencia. Adelante. Pues sí, muchas gracias a usted por compartirnos su conocimiento. Pues acá en el chat hay gran cantidad de preguntas. Yo creo, profe, que si tratamos de verlas en gran parte, pues tocaría pues hacer dentro de la medida muy resumida, porque hay demasiadas preguntas. Entonces, Venga, pues, si quieres yo empiezo por acá. Empezamos por acá por Pablo. Pablo dice, en el caso de sarcopenia, ¿es recomendable iniciar trabajo de carga? No, es que eso se me va moviendo y ahí sí me pone difícil. Iniciar la carga, sí. Se puede ahí tener en cuenta, es que se me perdió ya. Se me perdió la época que la estaba leyendo. Porque van llegando más. Sí, eso es lo que pasa ahí, porque... Damas y caballeros, yo les pido un favor, si quieren un momento aquí en la parte de preguntas y damos, que sin duda a todo lo que hay aquí, pues va a ser difícil. Entonces, para ir más o menos, porque si van escribiendo más, entonces no me perderla, ¿sí? En el caso de la sarcopenia, estoy hablando de la pregunta de Pablo Emilio, ¿sí? En el caso de sarcopenia es recomendable iniciar trabajo de carga aún con dolor. Lo que pasa es que es posible que no haya sintomatología, ¿sí? Para Pablo y para todos, o sea, es que la sarcopenia prácticamente puede ser asintomática.
a no ser que asociada con algún otro problema, ¿sí? En este caso con una fibromialgia, ¿sí? U otra situación, pero en este caso no debería haber dolor, ¿sí? Yo no sé si te refieres, porque lo ideal es precisamente eso, ¿sí? Evitar intensidades o esfuerzos que le buscan disconfort a la persona, y más cuando está empezando, porque esto afecta a la adherencia. Por aquí aparece, ¿quién? Gloria Elisenia. Solo permite conexión, no, esta no. Por aquí vámonos Hay con otra. otra, si no se tuvo una adquisición de masa muscular adecuada a esencia, ¿qué porcentaje se alcanza a recuperar en la vida adulta si se propone entrenar a esa etapa? O sea, ya Lo que pasa es que eso de vida adulta, pues de pronto es un poco ambiguo, listo, pero yo voy a hacer mi mejor esfuerzo. Hagamos de cuenta que esa vida adulta comienza a los 30 años y que usted no hizo nada, ¿sí? O hizo muy poco, ¿sí? Ni siquiera, como dicen por ahí, ni siquiera jugó con tierra. tierra pequeño, listo. Entonces el asunto ahí es el siguiente, listo. Y caballeros, como les expliqué en varias de las diapositivas, por favor no desahucien a nadie, ¿sí? Si la persona está sana, porque sí depende mucho de eso, si la persona está sana, las ganancias son buenas, y ustedes se han dado cuenta, ¿sí? O sea, yo empecé a trabajar la fuerza, la verdad, fuerza, por allá a los 20 años, y empecé a trabajarla precisamente por un dolor de rodilla. O sea, yo a 20 años no logré pues no tenía la masa muscular que logré más adelante. Obviamente, empecé de pronto en la década en la segunda década de vida, listo. Pero miren que aún así yo ya había perdido una edad sensible, entre comillas, porque es que yo también viví en un ambiente de mucha actividad, entonces no era solo fuerza, pero sí hay ganancias, damas y caballeros. Entonces las ganancias dependen mucho de la forma como entrene la persona, sobre todo del tiempo de exposición, pero hay ganancias en fuerza y hay ganancias en hipertrofia, sí las hay. Y esas ganancias que logre sobre todo de los 30 a los 50 años, que pueden ser muy buenas, las puede seguir manteniendo por mucho tiempo, ¿sí? Después de la quinta década de la vida. Entonces, no se preocupe por eso. Si no lo ha hecho, arranca. Tiempo de otra, Pues Alex. el mercado pregunta que si le puede explicar qué es salto en contramovimiento. Bueno, ese es cuando usted flexiona rodillas. Es que hay un salto, no sé en este momento, no recuerdo sí, que es con la rodilla completamente estirada. El salto en contramovimiento es cuando usted hace como una especie de rechazo contra el piso. Flexiona un poco las rodillas y se impulsa. Listo. Ese es el salto de contramovimiento. Listo. Que es para evaluar la potencia. Y para eso utilizan unas plataformas. ¿Sí? No sé de pronto los que están más familiarizados, incluso en entrenamiento, en el instituto, en el laboratorio, pues hacen este tipo de pruebas. Y también se puede aplicar en adultos mayores. De hecho, el profesor Freddy Ramírez, ¿sí? Hizo un trabajo en prosa donde a los adultos mayores les aplicó esta prueba. Era sobre un tapete, ¿sí? Entonces aplicaba ese test. Bien pueda. Y es para evaluar entonces potencia de miembros inferiores. Bien pueda. Víctor Otra, Alex. Mora pregunta que hay vías que utilizan fármacos, conozco varios en el gym, ¿eso en ellos incide en algo? Pues el asunto es este, Víctor, sí, el asunto es que la mayoría de los adultos mayores y que tienen comorbilidades, ¿sí? O enfermedades crónicas son polimedicados. La mayoría de los medicamentos tienen efectos secundarios. Aquí sí es muy importante saber qué tipo de medicamentos. Hay algunos medicamentos que le producen mareo a las personas, producen riesgos de caídas en adultos mayores, ¿sí? Incluso los hipotensores. Es que un mecanismo hipotensor es un medicamento, perdón, es un medicamento para bajar la presión arterial. Y en principio, cuando lo están probando, lo que hace es que esto marea a las personas. Entonces, por eso cuando inician un tratamiento de esto, casi que le dicen a las personas, no salga de la casa por una semana o salga acompañado, tenga cuidado con esto, en los cambios de posición. Como le expliqué, los beta bloqueadores inhiben los beta 1, corazón, que bajan la frecuencia cardíaca, inhiben los betos en los vasos sanguíneos que disminuyen la presión arterial.
Profe, se apagó el sonido. Una llamada aquí en el celular. Entonces, sí Ya, es muy ya. importante, chicos y chicas, muy importante que ustedes identifiquen qué medicamentos toman los adultos mayores. Vayan, San Google lo sabe todo. Dele en Google, dele el medicamento y ponga el efecto secundario, si ahí aparece. Eso es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Bien pueda. Eh, Nelson Arenas menciona que cuando usted hablaba ahorita del hit, él define que López Chicharro lo llama un hit endulcorado. Edulcorado, sí Ujú. he escuchado eso. O sea, quiere decir que es como, que no es un hit verdadero. Por eso yo les mencioné por ahí que como algunos llaman el pseudo hit o falso, porque es que precisamente Chicharro dice, hit solo hacen las personas altamente entrenadas, ¿sí? Porque es que es del 90 y casi el 100% de la capacidad de ellos. Pero si yo tengo un adulto mayor o tengo una persona enferma y lo pongo a trabajar también a la capacidad dos alta, que en ambientes controlados lo puede hacer, también un hit. Lo que pasa es que depende del tipo de población. De hecho, a mí me sorprende un poco, ¿sí? Obviamente, no tengo autoridad moral ni académica para refutarle a Chicharro, pero me parece muy raro porque en el libro de hit de él habla de personas con comorbilidades y de en hipertensos, en obesos, en diabéticos, en rehabilitación cardíaca. Y él mismo dice que si algo le ha aportado HIT es a la clínica, o sea, a las personas con comorbilidades. Lo que pasa es que Chicharro es un apasionado también del entrenamiento. Y yo creo que él tira más para el entrenamiento incluso que para la parte de la salud. Pero él mismo en su libro lo dice y lo pueden revisar. ¿Quién puede darles? Andrés Felipe le pregunta, profe, que dónde lo encuentra en redes sociales. En redes sociales, escríbales mi correo tranquilamente, sí, que me escriban Ok, profe. tranquilamente, sí, y normal, estoy como Gildardo Díaz, sí, y me encuentran en Instagram y en el WhatsApp. Dice Sandra Tarazona que si es posible ejemplizar ejercicios de pliometría tren superior, puntualmente para deportistas con lesión medular, paraplegia o deportistas de lanzamiento de peso. Ese Bueno, sería más perfecto. como un tema que no entra, no sé si en el contexto No, de no, la... pero de pronto lo podemos intentar, sí. A ver, Ujú. mi especialidad no es la discapacidad, ¿listo? No es mi especialidad. Pero tuve la oportunidad en la Universidad de Antioquia, incluso dentro del pregrado, de hacer mi práctica con pacientes con lesión medular, ¿listo? Entonces, nosotros les hacíamos también trabajo de fuerza, los llevamos al gimnasio, ¿sí? Lo que yo le puedo decir es esto, ¿sí? Es que la pliometría no es salto, ¿sí? Entonces, ¿podemos hacer pliometría de miembros inferiores? Sí. Haga la intención de un trabajo rápido. Ejemplo, un lanzamiento. Se lo acabo de mencionar tranquilamente. Coja un balón medicinal que no sea, que no sea demasiado pesado. Porque es que si hay mucho peso, esto afecta la velocidad. Y sí hay que hacer mucha velocidad en la expresión del movimiento. Listo. O sea, como les decía hace un momento, que esa fase de acoplamiento que hay en la fase excéntrica versus la fase concéntrica sea muy rápido. Ahí no se respetan rangos de movimiento. Y para uno hacer un trabajo pliométrico, antes hay que hacer un trabajo de fuerza de base y sobre todo de estabilidad articular, porque ahí sí hay hiperextensiones y la persona se puede lastimar. Lo otro es que yo también puedo hacer un trabajo pliométrico con elásticos, ¿sí? De nuevo, me hago al lado contrario del anclaje del elástico. Haga de cuenta que tengo un elástico atrás, ¿sí? Anclado atrás. Y aquí tengo la manigueta y hago un empuje rápido como si fuera a dar un golpe. En este caso, un push-up, listo, aquí al frente. Y no hago muchos, hago 2 o 3. Esos son trabajos de pliometría, listo. Sobre todo de rechazo, de alejamiento, ¿sí? No de ejercicios, en este caso en los que yo acerque el objeto, sino sobre todo más de alejarlo, listo. Y serían trabajos pues que permitirían ese componente, listo. Y pues ella lo pide frente a la parte del pliométrico, pero en últimas también puede caer ahí en un espectro de lo que es
los trabajos de potencia, que también son muy válidos. Juan José Incluso, Tamayo pregunta, incluso en levantamientos también, hacerlo rápido, ¿sí? Arriba con un peso, incluso lanzarlo o simplemente volver a bajarlo. Pero la fase concéntrica, hacerla muy, muy explosiva, muy rápida. Si bien puede otra. Juan José pregunta cómo o de qué manera aplicar trabajos de fuerza para adultos mayores con patologías como artritis, osteoporosis y sin trabajos de pliometría, con qué frecuencia e intensidad, habla de intensidad en tiempo. No, porque es que la intensidad es el parámetro que me define el nivel de esfuerzo, ¿sí? Física. Entonces, si es frente a eso, yo le puedo decir, pues lo que pasa es que hay varias preguntas en una, ¿sí? Porque él pregunta, ¿por qué? ¿Por la artrosis? ¿Por qué otra patología hay ahí, perdón? Artritis y ya, esas es como las Bueno, que mencioné. lo que pasa es que en la artritis, si hay cuadros inflamatorios y sobre todo si es una artritis reumatoide, pues puede haber mucho dolor. Sí, efectivamente, no haga trabajos de potencia, no haga trabajos de pliometría en esta persona porque va a haber mucho dolor, ¿sí? Y los rangos de movimiento son muy reducidos, pero el trabajo de fuerza, ¿sí? Se puede hacer tranquilamente. Se puede trabajar en rangos de fuerza en los que está conservado el movimiento dinámicamente. También se puede trabajar isométricamente en varios ángulos de acuerdo a esa posibilidad de movimiento para mejorar un poco la fuerza y para evitar la atrofia. Y ahí puede utilizar resistencia manual. Ahí puede que no se necesiten incluso cargas muy elevadas, sino que usted mismo hace una contrarresistencia con su mano, ¿sí? O le puede ubicar un elástico, ¿sí? O unas tobilleras, algún peso que lo pueda manejar. El otro es el asunto en el medio acuático. El medio acuático pues sería ideal, pero que la piscina tenga calefacción. Allá sí lo puede poner a correr, lo puede poner a saltar en el agua tranquilamente, porque es que dependiendo de la profundidad, en este caso sería ideal una piscina por allá que lo cubra hasta los hombros, porque esto le reduce el 90% del peso corporal. Ejemplo, si pesa 80 kilogramos, en una piscina sumergido a los hombros va a pesar 8 kilos. Entonces ahí sí puede reducir el impacto y carga a la articulación, sobre todo hablando de incluso en la misma artrosis. La artrosis tiene muy buena evidencia, y sobre todo la gonartrosis de rodilla. Aquí puede hacer trabajos de isometría, trabajos de movilidad, trabajos dinámicos, trabajos con énfasis excéntricos, siempre controlando muy bien la carga y tratando de vigilar muy bien los rangos de movimiento. Puede trabajar unilateralmente, también para que el trabajo de pronto sea un poco más específico, porque hay veces que estas condiciones se exacerban más en una extremidad que en la otra. Entonces, cuando usted trabaja simultáneamente las dos, sí, de todas formas, la que está lesionada sigue trabajando menos que la otra pierna. Entonces, aquí es muy interesante trabajar unilateralmente. Trabajar periarticularmente todos los músculos. No pensemos que es que en la rodilla el único músculo que existe es el cuádriceps. Hay que trabajar la musculatura flexora, hay que trabajar en los núcleos proximales, en la cadera, en el núcleo distal, en el tobillo, ¿sí? El mismo trabajo de cardio, hay que hacerlo para disminuir otras patologías de tipo cardiovascular. Otra, Alex. Pregunta John Miss. Buenas tardes. En relación a la cronobiología, ¿hay un horario específico del día cuál se recomienda a un adulto mayor su sección de entrenamiento? Eso es interesantísimo, muchachos. ¿Sabe por qué? Porque es que en la mañana, desde las 5 aparte de las 5 de la mañana, se aumentan las catecolaminas, ¿sí? La adrenalina se eleva porque el organismo empieza a buscar comida en el organismo, ¿sí? Y si usted no da hormonas contrarreguladoras, ¿sí? La gluconeogénesis, pero se activa también el cortisol, se activa la frecuencia cardíaca, se activa la presión arterial. Damas y caballeros, el caldo de cultivo para un infarto. La hora del día en que mayor cantidad de infartos sufren las personas en todo el mundo es entre las 5 y las 9 de la mañana. O sea que yo recomendaría a un adulto mayor, pues no le haga ejercicio físico antes de las 9, porque le estás aumentando la carga cardiovascular, ¿sí? Hágalo después de las 9 de la mañana.
Y sobre todo si es una persona que nunca ha hecho ejercicio en su vida, ¿sí? Que ha pasado en un periodo de inactividad muy grande, y sobre todo lo otro, si es una persona que tiene enfermedades crónicas no transmisibles, o si ha sido una persona revascularizada, ha sido una persona que le han hecho un cateterismo, que toma antiagregantes plaquetarios, porque ese es otro asunto. En la mañana hay menor actividad fibrinolítica, o sea, hay mayor formación de coágulos y de trombos. Entonces, por eso les digo, todo esto, ¿sí? Confabula para un evento cardiovascular. Entonces, hay que, sí es importante tener en cuenta, muchachos, que el ejercicio de pronto puede ser un poquito más tarde. Incluso cronobiológicamente, para que tengan en cuenta, una de las mejores horas para hacer ejercicio en todas las personas, en toda la población, es entre las 9 y las 11 de la mañana. Ahí tenemos incluso una fase de mucha alerta y de muy buena disposición. Claro que ahí también cognitivamente somos muy buenos, pero la fuerza tiene un pico interesante en la tarde. Entonces, si usted se va a pelear con otra persona, a las 5 de la tarde es ideal. Vas a ser más fuerte. Otra, Alex. Luis Miguel pregunta que cómo diferenciar demencia senil y Alzheimer. Bueno, en unos grados. Ahora, no soy el experto en eso. ¿Listo? Te puedo decir que hay unas escalas de deterioro cognitivo. Listo, para que lo tengas en cuenta. Búscalas. Listo. Busca escalas para medir el deterioro cognitivo. De acuerdo a esas escalas, entonces la persona clasifica. Para un deterioro, puede que no haya deterioro cognitivo, pero de acuerdo a eso, puede que haya deterioro cognitivo leve, o que haya deterioro cognitivo moderado, o que haya un deterioro cognitivo